Hola y bienvenidos nuevamente a clase. Bueno, hoy tenemos que revisar un concepto muy bonito, que es el concepto de la traducción. En la traducción vamos a ver cómo el RNA mensajero, producto de la transcripción de los genes, codifica para una proteína. Se convierte entonces un código de RNA en proteína. Es como si se cambiara de idioma, es como si pasáramos de un código, ¿sí?, escrito con unas palabras diferentes, escritas en RNA, en ácidos nucleicos, a otro código escrito en aminoácidos. Por eso se llama traducción. En el proceso de traducción vamos a ver entonces unas moléculas muy importantes. Principalmente está el ADN, que después de un proceso de transcripción produce un RNA. El tipo de RNA que produce la proteína es el RNA mensajero. Lleva un mensaje, la codificación para las proteínas. El RNA mensajero se decodifica entonces en una proteína a través del proceso de traducción. En este proceso de traducción, la unidad estructural más importante resulta ser el ribosoma. Recuerden que puede estar en el citoplasma o puede estar unido al retículo endoplasmático, cerca al núcleo, en su parte rugosa. Hay otras estructuras importantes, por ejemplo, tenemos aquí los RNA de transferencia, que son RNAs que llevan nucleótidos que se complementan con la cadena de RNA mensajero, ¿sí? Y se complementan con un código de 3 nucleótidos. De hecho, a estos 3 nucleótidos les vamos a decir codones. A su otro extremo, si ustedes ven, aquí llevan los aminoácidos, ¿bien? Y estos aminoácidos acoplados, entonces, a través del RNA de transferencia, son unidos químicamente. Y así es como nosotros podemos empezar a leer el código de RNA mensajero e ir colocando aminoácidos específicos. Entonces, hay RNA de transferencia específicos que se codifican con 3 nucleótidos que llevan un aminoácido específico. Bueno, en este proceso vamos a encontrar entonces unos resultados muy específicos. La traducción se define como el proceso por el cual la secuencia de nucleótidos de un RNA mensajero es utilizada para ordenar y unir los aminoácidos en una cadena polipeptídica, la cual vamos a llamar al final proteína. La idea es que la DNA, ¿sí? La RNA polimerasa en este caso produce entonces un RNA mensajero que el ribosoma va a llevar a proteína. Después vamos a ver que en el ciclo celular hay otro proceso de copia que es semejante, que se llama replicación, donde tiene que ver mucho la DNA polimerasa, pero ese proceso justamente es para distinguir la copia de ADN que se va a heredar a otra célula. Entonces se lo voy introduciendo acá para que después lo tengamos en cuenta. La idea, entonces, recuerden, de la transcripción es que hay una cadena codificante en el ADN, la cual, ¿sí?, de la cual pues se saca, digamos, la información. Miren, por ejemplo, si es la de acá arriba, que generalmente les mencionaba, que es la de arriba, que va de 5' a 3', vemos que para obtener el RNA mensajero simplemente se cambian las T por U. Miren, T por U. Y lo importante es que cada 3 de estos nucleótidos van a codificar para un aminoácido. Bien. Bueno, ¿se acuerdan que yo les mencionaba que el 5' y el 3' en la cadena codificante es muy importante? Bueno, de hecho, cuando se sintetiza el RNA mensajero, esta dirección, ¿sí?, de 5' a 3' es muy importante. El código genético se lee siempre hacia un lado específico. ¿Cómo se logra leer esto? Bueno, se logra leer a través de los ribosomas. Ellos no lo van a leer de 3', 5' jamás.
Ellos lo van a leer siempre en dirección de 5' hacia 3'. Tiene un sentido. Es como si nosotros leyéramos un libro y lo empezáramos a leer con palabras al revés. No lo vamos a entender. Bien, tiene un sentido. Ese orden en que lo lee le da un orden a los aminoácidos y ese orden en los aminoácidos lleva entonces a configuraciones muy específicas en las proteínas. Bien. Bueno, a medida que él va avanzando desde 5' hasta 3', va codificando entonces la proteína en un orden de aminoácidos muy específico. Bueno, recordemos que era un aminoácido, ¿recuerdan? Un aminoácido, entonces es una estructura que gira a través de un carbono alfa, ¿bien? Que tiene unos grupos funcionales muy específicos, un grupo amino y un grupo carboxilo, ¿bien? También va a haber una cadena, un grupo radical o una cadena lateral, R, la cual va a tener unas estructuras que ya le dan la característica a cada uno de los aminoácidos, ¿sí? Y en sí, eso es lo que se diferencia. Tenemos diferentes tipos de aminoácidos. Tenemos aminoácidos que son aromáticos, por ejemplo, ¿sí? La fenilalanina, la tirosina, el triptófano. Si ustedes ven acá, lo que cambia son las estructuras, las cadenas laterales, ¿sí? Las R. ¿Bien? O por ejemplo, podemos tener grupos, ¿sí? Cargados de manera negativa. Miren, por ejemplo, estos grupos que le dan origen al aspartato o a la glutamina, ¿bien? Y le dan características, ¿sí? Por ejemplo, son aminoácidos que tienen una carga parcial negativa. Y así, de hecho, hay varios grupos. Y también, miren, de hecho, se pueden caracterizar como una tabla periódica. Pregunta: ¿cuántos aminoácidos diferentes existen? Bueno, la verdad es que se conocen más de 500, alrededor de 500 aminoácidos. Sin embargo, en el código genético se expresan 20 aminoácidos, perdón, no alrededor, 20 aminoácidos. Bueno, los que se muestran aquí en la tabla periódica son aminoácidos básicos, no polares, ¿sí? En rosado, los polares que no tienen carga y los ácidos. Recordemos que los aminoácidos los podemos codificar por una sola letra, por 3 letras o por el nombre. Bien, por ejemplo, la histidina es H, ¿sí? La arginina es R, ¿bien? Y también pues se pueden clasificar por básico, ácido, polar y no polar, o no polar o hidrofóbico. Bueno, también para entender un poquito mejor la traducción, tenemos que recordar cómo los aminoácidos se unen. Bien, recuerden que el grupo carboxilo y el grupo amino pueden entonces hacer una condensación retirando agua, ¿sí? Pueden formar un enlace. Este enlace que se forma al retirar la molécula de agua se conoce entonces como enlace peptídico. Se pueden formar antes enlaces peptídicos, ¿sí? Dependiendo pues entre el número de aminoácidos que se tengan en la proteína. Pero siempre en la proteína vamos a tener un extremo amino y un extremo carboxilo. Generalmente lo podemos encontrar como N-terminal o amino-terminal o C-terminal, carboxiterminal. Estas posiciones amino y carboxilo le dan una dirección a las proteínas y es importante para lo que viene en el proceso de la síntesis. Bueno, pregunta: ¿cuántos aminoácidos hay? Bueno, a ver, contémoslos. Vamos a encontrar entonces 1, 2, 3. ¿Cuántos enlaces peptídicos? 2. ¿Listo? Bueno, muy bien. Bueno, dentro de la traducción también hay unas diferencias muy importantes en lo que son las células procariotas y las células eucariotas. Bien.
Nosotros tenemos una gran cantidad de información genética que está vinculada con la regulación. Nuestro genoma es bastante complejo. Sin embargo, hay células unicelulares, como bueno, las procariotas, ¿sí? Como bacterias, que son menos complejas, ¿sí? Esta diferencia es evidente cuando miramos cuántos genes se deben sintetizar a partir de una sola región que esté controlada por un promotor. Es decir, cuando se expresa un RNA mensajero, ¿cuántas proteínas se codifican en ese RNA mensajero? En procariotas, cuando se expresa un RNA mensajero, puede llevar información de varias proteínas. ¿Sí? Y lo vamos a ver, por ejemplo, con el gen de la lactosa en bacterias. En cambio, en los eucariotas, como nosotros, hay una regla. Un transcripto, ¿sí?, siempre llevan información para una proteína. En eucariotas, un RNA mensajero codifica una proteína. Esto tiene un nombre. Si codifica, ¿sí?, el RNA mensajero codifica varias proteínas, se llama policistrónico. Si solo codifica una, como nosotros, se llama monocistrónico. Entonces, nosotros le decimos que hay unas características respecto a la cantidad de proteínas que se pueden expresar. Entonces, dicho en palabras un poco más técnicas, podemos decir que los RNA mensajeros contienen por lo menos un marco de lectura abierto. ¿Qué es eso? ¿Qué es el marco de lectura abierto? Bueno, recuerden un gen, ¿sí? Entonces voy a hacerlo por acá arriba. Digamos, aquí está el ADN, ¿sí? Y recuerden que por acá vamos a encontrar, lo voy a dibujar con una cajita, ¿sí?, el gen. Y ese gen pues va a tener aquí una secuencia promotora, ¿vale? Y acá va a tener sus correspondientes intrones y exones, ¿sí? Los voy a diferenciar así. Bien, intrones y exones. Esto, ¿sí?, cuando llega, por ejemplo, una proteína y se le une, aquí está, vamos a ver que puede entonces transcribir la información. Desde el inicio hasta el final sería un marco de lectura abierto. Open Reading Frame, en inglés, ¿sí? Se lo coloca así. Bueno, entonces, estos marcos de lectura abierta, ¿sí?, son evidentes cuando se sintetiza entonces el RNA mensajero, ¿sí?, porque son los que se van a poder leer, ¿vale? Desde la flechita para acá, entonces esta flechita, ¿sí?, después del promotor hasta acá es lo que se va a poder leer. Hay un segmento en particular que se puede leer, ya lo vamos a ver, no se lee completamente todo. ¿Bien? Entonces ese marco de lectura abierta es simplemente el RNA mensajero que se lee. ¿Bien? Desde el inicio hasta el final después de la transcripción. ¿Dónde se lee? En el RNA. ¿Quién lo lee? El ribosoma. Bueno, entonces en procariotas, que es policistrónicos, puede contener varios ORF. Digamos, si este es el gen, nosotros podemos decir que codifica un RNA y de aquí a aquí, digamos, va a haber la codificación de una proteína, de aquí a aquí otra proteína, de aquí a aquí otra proteína, ¿sí? Entonces las tres proteínas van a tener que tener varios marcos de lectura abierta. Esto es muy importante porque ahorita les voy a explicar cómo reconocer cuántos marcos de lectura hay en un RNA mensajero, ¿sí? Entonces los procariotas tienen varios marcos de lectura, mientras que los eucariotas, por el contrario, no son así, simplemente tienen uno, ¿sí?, digámoslo así. No tienen esto, sino que solamente se codifica con uno. Bien, se lee. Entonces digamos que prácticamente es
Policistrónico, cuando se pueden leer varias proteínas, cuando tiene varios ORF, ese RNA mensajero, ¿sí? Policistrónico. Y monocistrónico, cuando solamente tiene uno, ¿vale? Solo puedo leer una proteína. Yo tengo la receta para fabricar solo una proteína. Entonces, bueno, ya vamos entonces a empezar a distinguir cada una de las enzimas que van a participar en este proceso y cómo se forma la proteína en el siguiente video.